Y bueno, pues ahora vamos a retomar la exposición que comenzamos hace justamente un par de semanas sobre educación cívica y uso de nuevas tecnologías. Bueno, como lo habíamos acordado, el esquema que me planteé para compartir este módulo con ustedes consiste en que en aquella primera sesión revisáramos algunas cuestiones más bien de tipo teórico-conceptual, que revisáramos estas mediciones respecto a estudios de opinión, en particular los resultados más recientes de la INCUSI, para ver pues justamente dónde estamos parados en México en términos de cultura política democrática. Y esta segunda sesión estaría dedicada a abordar fundamentalmente dos cuestiones. La primera es identificar las características que distinguen a la educación cívica que ha sido impartida por el Estado mexicano durante el siglo XX en particular, y bueno, lo que va del siglo XXI, y a partir de esos enfoques pedagógicos, vislumbrar cuáles serían las características, los horizontes, los objetivos que se tendría que trazar la educación cívica del siglo XXI para nuestro país, ¿no? Entonces, a eso estaría dedicada esta segunda sesión, a analizar, discutir los modelos pedagógicos de educación cívica que han sido adoptados por el sistema educativo mexicano para ver dónde estamos parados actualmente en términos de formación, de programas de esfuerzos institucionales en los espacios de educación formal, para a partir de ahí ver hacia dónde tendríamos que caminar. Todo esto vinculado con el tópico que subyace al diplomado, es decir, la comunicación electoral, el uso de las nuevas tecnologías, etcétera. Comentábamos desde la primera sesión que, en opinión de su servidor, y por supuesto, salvo el mejor juicio de cada uno de ustedes, es posible que la interacción que se da en redes sociales, la comunicación que se da en redes sociales, en general en Internet, pero en particular en redes sociales, quizás no sea sino un reflejo de la manera en que nos comunicamos, la manera en que interactuamos con las demás personas, con nuestros pares en el mundo físico, ¿no? O bien, también el espacio virtual puede ser que sirva como un caldo de cultivo, como el espacio idóneo para que afloren las pasiones, las ideas más recalcitrantes, más reaccionarias, más infranqueables de cada una y de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, por eso es que partiendo de esta premisa, considero que es importante que abordemos la educación cívica como uno de los módulos de este programa del diplomado en comunicación electoral. Bueno, me voy a apoyar en la presentación de PowerPoint que habíamos comenzado a discutir la vez anterior para, pues igual, tener una guía, un material didáctico que nos ayude a cumplir con los objetivos de la sesión. Igual que la vez anterior, les suplico que si alguien desea hacer alguna intervención a lo largo de la exposición, con independencia de que yo pueda dejar un espacio exprofeso o invitarles para que en un espacio determinado tengamos este intercambio, siéntanse con la absoluta libertad de interrumpirme, ya sea levantando la manita o abriendo su micrófono para compartirnos sus opiniones, sus aportaciones, ¿vale? Bueno, la vez pasada nos quedamos en esta parte justamente, alcanzamos a comentar todos estos apuntes sobre la encuesta nacional de cultura cívica que realizó el INEGI en colaboración con el INE y llegamos hasta esta parte. Bueno, esta parte de alguna manera también ya la habíamos discutido cuando comenzamos a hablar sobre estas premisas teóricas que nos plantea Thomas Marshall, estas dimensiones a través de las cuales se pueden ejercer los derechos políticos en particular. Y bueno, ahora lo retomo para plantear para hacer un planteamiento muy puntual respecto a las dimensiones de la democracia. En la actualidad sabemos que, como cualquier otro concepto propio de las ciencias sociales, la democracia no es un concepto único, no está dotado de un solo contenido,
sino que puede, perdón, puede ser polivalente o polisemántico, ¿no? Llevamos más de 2 milenios escribiendo de la democracia y por lo tanto pues no tenemos una sola voz, un solo concepto sobre democracia, pero tenemos algunos denominadores comunes que aplican prácticamente a cualquier acepción o a cualquier denominación de democracia. ¿Cuáles son estos denominadores comunes? Pues la raíz etimológica, digamos, que es, digamos, como la base fundamental, es decir, esta idea de entender que la democracia se refiere a que el gobierno o el poder recae en el pueblo, en el soberano, en la población, y esto es, digamos, como la base fundamental de cualquier noción de democracia. Claro, se puede enriquecer si le incorporamos algunos adjetivos como cuando hablamos de democracia participativa, de democracia representativa, de democracia parlamentaria, de democracia, pues ahora podríamos hablar, por ejemplo, de democracia digital o de ciberdemocracia, etcétera, ¿no? Bueno, a pesar de este enorme universo de nociones, de ideas de democracia, yo quisiera que nos enfocáramos en 4 de las dimensiones básicas de la democracia. Estas dimensiones de la democracia se refieren justamente a las que tenemos en pantalla. Podemos hablar de una democracia o de una dimensión de la democracia en términos formales, que no es otra cosa sino la democracia liberal, la democracia electoral con la cual estamos, pues medianamente, o yo me atrevería a decir que para el caso mexicano, bastante familiarizados, ¿no? Con todo y que haya voces en contrario, igual salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes, me parece que en México tenemos una democracia electoral que funciona y funciona bastante bien. Esto creo que tendría que ser tomado en consideración por el legislador de cara a esta reforma electoral que se está discutiendo en la actualidad, ¿no? Por supuesto, toda democracia es perfectible como cualquier producto de la humanidad, pero pues creo que sería bastante riesgoso, bastante temerario dar un salto al vacío pensando que la democracia que tenemos no es funcional, que no cumple con sus objetivos y demás. Yo creo que esto pues puede, digamos que encontrar arraigo en el discurso, ¿no? Pero en la práctica y en los hechos, creo que pues podemos afirmar que contamos con una democracia formal, una democracia electoral que funciona bastante bien. Y si no, pues basta con que veamos un mapa electoral para darnos cuenta que en la actualidad cualquier fuerza política e incluso los candidatos independientes tienen posibilidades de ganar elecciones, ¿no? Claro, reitero que siempre hay áreas de oportunidad, siempre es válido y es pertinente, es oportuno que realicemos ejercicios de ajuste de tuercas, de reformas que nos permitan, pues justamente paliar aquellas fallas, aquellas debilidades que tiene nuestra democracia, pero en términos generales me parece que funciona bastante bien. Bueno, entonces esta es, digamos, como la dimensión más básica a la cual tendríamos que aspirar las sociedades contemporáneas de democracia, ¿no? A esta democracia representativa, democracia electoral, que funcione en términos óptimos, ¿no? La siguiente dimensión de la democracia se refiere a aquella que se vislumbra sobre todo a partir de la aplicación, la vigencia, la observancia del Estado de Derecho. Ustedes seguramente han escuchado esta expresión, que de hecho constituye un concepto teórico de el Estado democrático de derecho, ¿no? Bueno, pues eso se refiere justamente a vincular estos conceptos que estamos discutiendo respecto a la democracia como una forma de organización política, respecto a el Estado como un ente encargado de salvaguardar la democracia, de salvaguardar esa forma de organización política, de respetar, hacer valer los derechos de las personas que integran la comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en la actualidad, una democracia no puede existir sin la existencia, sin la concurrencia de un Estado democrático o de un Estado de leyes, ¿no? De un Estado de derecho.
Evidentemente, en aquellos contextos en donde el sistema político se ve trastocado de manera arbitraria por la clase política, por los grupos de poder, bueno, pues estaríamos hablando de cualquier otra cosa que no es democracia, evidentemente, ¿no? A continuación tenemos la democracia civil y política, que se refiere a una dimensión de la democracia en donde no solamente tenemos, digamos, esta parte instrumental que nos permite designar representantes populares, y no solamente tenemos el estado de leyes, este constructo normativo que nos permite la convivencia armónica, que nos permite la subsistencia como especie, etcétera, sino que además estamos hablando de que en ese contexto también podemos ejercer derechos y también podemos desarrollar habilidades, competencias y apropiarnos de valores compartidos, ¿no? En este sentido, estamos hablando pues, propiamente de una democracia social, de una interacción que se da entre los sujetos de una comunidad, guiada esa interacción por nociones democráticas. Aquí es donde encuentra particular relevancia el tema que estamos discutiendo de la educación ciudadana, ¿no? Ya habíamos comentado que la educación ciudadana, la formación cívica, puede ser un vehículo a partir del cual, un instrumento a partir del cual podemos construir esa cultura política democrática. Ya también comentábamos que la cultura política democrática se refiere a una categoría que nos permite describir justamente los valores, las prácticas, la forma en que nos relacionamos en el ámbito público, los ciudadanos, las ciudadanas, pero también los demás actores que intervienen en el sistema político, las agencias del Estado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil e incluso los organismos internacionales. Entonces, bueno, pues esa tercera dimensión de la democracia resulta sustancial porque es la que me parece que es más cercana a entender esta o aplicar esta idea de la democracia entendida como forma de vida, ¿no? Bueno, y la última dimensión de la democracia se refiere a entender la democracia en términos sustantivos, es decir, a asimilar la democracia prácticamente en cualquier espacio de la vida humana. Esto lo explico sobre todo a la luz de, digamos, los aspectos materiales de la vida pública, ¿no? Estos aspectos que se refieren a las condiciones de empleo, a las condiciones de acceso a la vivienda, de acceso a la justicia, a sostenimiento económico, es decir, estos beneficios que derivan del ámbito público al ámbito privado y que, pues, de alguna manera permiten satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Esta idea me parece crucial tenerla presente porque a lo mejor, es algo que ya había comentado, a lo mejor nos ayude a explicar estas percepciones de bajo aprecio por la democracia que podemos advertir en México y en otros espacios de la región latinoamericana. Es decir, puede ser que para las personas no exista una democracia, por lo menos una democracia de calidad en toda la región latinoamericana, porque la democracia no ha logrado satisfacer estas cuestiones materiales, estas necesidades básicas de las personas, ¿no? Entonces puede ser que esta sea una explicación de ese bajo aprecio por la democracia que podemos advertir en estos barómetros que comentábamos hace 2 semanas, ¿no? Latinobarómetro en particular, que se refiere a medir justamente estas percepciones en toda la región latinoamericana, y en el caso específico de México, bueno, tenemos Latinobarómetro y algunas otras mediciones que comentábamos, ¿no? La ENCUSI, la ENCU, la ENADIS, entre algunas otras. Bueno, ahora, una vez que tenemos estas nociones básicas de estas 4 dimensiones de la democracia, quisiera insistir en algo que yo ya les había comentado respecto a entender que las dimensiones de la democracia no se refieren a niveles que tengamos que ir escalando, sino que hay entrecruces entre cada una de estas dimensiones de la democracia, de tal suerte que no considero que debamos de esperar a transitar por las 3 dimensiones de la democracia previa, que se refieren a la dimensión formal, el Estado de Derecho y la democracia civil y política, para alcanzar la democracia sustantiva, sino que tendríamos que transitar, digamos, de manera transversal a esas dimensiones de la democracia para entender la democracia, pues, digamos, como un constructo global y no como una serie de bloques articulados como si se tratara de un Jenga o de un Lego.
o como les decía la vez pasada, ¿no? Pensar en la democracia o en una aspiración a la democracia sustantiva a partir de ir subiendo niveles como si fuéramos en un videojuego, como en Mario Bros, ¿no? Evidentemente, pues esto no es así. Tendríamos que pensar más bien en una idea global de democracia, en una idea integral de democracia que permita advertir esos entrecruces que se dan entre esas dimensiones, ¿no? Estamos refiriendo 4 dimensiones, pero les digo, podemos citar muchas otras más, ¿no? O sea, estas dimensiones, por supuesto, que no excluyen la democracia deliberativa, la democracia participativa, etcétera. De hecho, esas manifestaciones de la democracia a lo mejor se podrían inscribir en alguna de estas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, esta idea me parece que es muy importante que la tengamos en cuenta porque creo que no, reitero, no considero conveniente que pensemos que para alcanzar la democracia sustantiva tenemos que agotar primero todas las demás dimensiones de la democracia, sino que tenemos que avanzar, pues digamos, de manera concomitante al mismo tiempo en el desarrollo de las 4 dimensiones de la democracia. Y les digo, aun cuando podamos seguir pensando que esta idea de la democracia como forma de vida resulta un tanto romántica, un tanto idealista. Les reitero que pues, ahí tenemos de ejemplo los países nórdicos, ¿no? En donde podemos advertir justamente que se manifiestan estas 4 dimensiones de la democracia. Claro que la cuestión material depende de muchas otras variables, ¿no? Cuestiones de estructura, cuestiones más ligadas con el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues el tema o el caso de los países nórdicos, les digo, pues nos sirve como para advertir que la democracia sustantiva es alcanzable, no es un ideal, y bueno, con todo y que estamos años luz de alcanzar esos niveles de desarrollo, esos niveles de calidad democrática de los países de Europa del norte, bueno, pues pues ahí está el modelo a seguir, ¿no? Bueno, ahora, para transitar por estas dimensiones de la democracia, ya había yo comentado que uno de los vehículos fundamentales quizás pueda ser el tema de la educación cívica, ¿no? Justamente en la medida en que detonemos estos mecanismos de pedagogía social y política, en la medida en que se empodere la ciudadanía, pues a lo mejor podemos avanzar justamente en el desarrollo de estas dimensiones de la democracia, ¿no? Porque en la actualidad creo que, por ejemplo, lo que se refiere a algunas prácticas, algunos valores de la dimensión formal de la democracia, pues ya las hemos desarrollado medianamente bien, ¿no? O sea, ya hemos paliado un poco estos fenómenos del ausentismo electoral, solemos acudir a las urnas cada que somos convocados a ellas, cada 2, cada 3 años en el ámbito local, etcétera, ¿no? En el ámbito federal cada 3 años, en el ámbito local, bueno, pues también cada 3 años, aunque sabemos que como no hay una total, digamos, armonía en los calendarios de los procesos electorales locales, pues tenemos que, pues, cada año prácticamente hay elecciones en alguna entidad federativa de nuestro país, ¿no? El año que viene, que es un año que tiene una carga, digamos, limitada en términos electorales, pues como quiera que sea, vamos a contar con elecciones en 2 estados, una de ellas me parece crucial, el caso del Estado de México, sin demérito, por supuesto, de la de Coahuila, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en el caso del Estado de México estamos hablando de una elección que va a convocar al padrón electoral más grande en términos locales, ¿no? Simplemente Ecatepec, donde vive su servidor, donde radica su servidor, esto no lo había comentado, pero bueno, yo vivo en el barrio Bravo de Ecatepec, así que cuidado con sus carteras. Bueno, pues aquí en Ecatepec tenemos el padrón electoral más grande del Estado de México, incluso el solo padrón de Ecatepec puede ser más grande en comparación con el que distingue algunas entidades federativas como Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un aspecto que resulta muy importante tener en consideración el calendario electoral, pero bueno, me vuelvo a centrar en el tema toral de nuestra exposición, que es la educación cívica. Entonces, bueno, pues en la medida en que avancemos justamente en este empoderamiento ciudadano basado
en mecanismos de formación, tanto formales como informales, es decir, tanto en el espacio escolar como los que se den en algún espacio extra, como los que derivan de los esfuerzos de la sociedad civil organizada, o de pues los esfuerzos, los frutos de la autodidaxia en términos de formación ciudadana, pues resultan igualmente valiosos, ¿no? Pero bueno, les decía que parte de esta exposición se centra en vislumbrar o en más bien recapitular cómo ha sido la educación cívica impartida por el Estado para el caso mexicano, es decir, la educación que se imparte justamente en el espacio formal, en las escuelas, ¿no? Pero antes de pasar a ello, quisiera compartirles estas premisas respecto a la importancia de la educación cívica en la democracia según la UNESCO. Bueno, la UNESCO nos dice que las nuevas ciudadanías representan el progreso de la sociedad civil y se definen como la capacidad de un individuo para reconocer valores éticos fundamentales, así como para tomar decisiones y actuar con la conciencia de pertenecer a un cuerpo social organizado, conciencia que va de lo próximo, el barrio, la comunidad, a lo global, el patrimonio mundial. Bueno, esta premisa guarda relación con algunas que habíamos comentado al inicio de la sesión anterior, ¿se acuerdan, no? Estas nociones que nos hablaban de entender la ciudadanía a partir de ciertos atributos ligados con la pertenencia, con la solidaridad, con la cultura compartida, etcétera, ¿no? Bueno, la siguiente idea nos dice que la educación cívica, o se refiere a que la educación cívica se presenta como una vía ad hoc, como una vía idónea en aras de este propósito, en la medida en que aprender a ser ciudadano tiene que ver con la socialización de un código de interpretación particular basado en ciertos valores, conocimientos y principios específicos que determinan la forma en que se relacionan los ciudadanos entre sí y con sus gobernantes y representantes. Bueno, nuevamente tenemos esta idea de que la educación cívica nos ayuda a construir la cultura política, una cultura política que idealmente tendría que ser democrática, evidentemente, ¿no? Bueno, teniendo estas premisas, ahora sí vamos a revisar cómo han sido los modelos pedagógicos adoptados por el Estado mexicano para la impartición de la educación cívica. Bueno, estos planteamientos, yo los extraje de un documento, bueno, nuevamente no tuve el cuidado de señalar aquí la fuente, pero bueno, me refiero a un documento desarrollado por dos investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí de la Ciudad de México, expertas en el tema de la ciudad, de la educación cívica. Estoy hablando de Nuria, ay caray, se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, les comparto el dato después, les ofrezco una disculpa por ello. Para quien me solicite la presentación, bueno, pues ahí les puedo indicar cuáles son las fuentes de consulta, ¿no? Bueno, estas autoras nos hacen estos planteamientos de cuáles han sido los modelos pedagógicos adoptados por el Estado mexicano, y comenzaríamos por que se remonta a la época del México posrevolucionario. Bueno, durante la gestación del sistema bueno, el sistema político mexicano, tuvimos un intento institucional por construir un perfil de ciudadanía, pero estamos hablando de un perfil de ciudadanía que se aleja de lo que hoy representa justamente la ciudadanía. En este caso estamos hablando de que la ciudadanía era entendida como una categoría que más bien servía para describir a las personas bueno, sí a las personas, pero digamos en términos no políticos, sino más bien estrictamente sociales o incluso culturales. Es decir, que la construcción del perfil de ciudadano que se planteó entonces, pues era más bien como para dotar de valores a las personas, como para empoderarlas, pero en términos individuales y no tanto en el ámbito o para tener incidencia en el ámbito público, ¿no? Es decir, que de lo que se trataba era de formar buenas personas, así
podríamos sintetizarlo en términos muy generales, ¿no? Y bueno, este perfil de ciudadano fue construido por el personaje que tenemos en pantalla, que seguramente pues, todos y todas ustedes identifican, de don José Vasconcelos, ¿no? Uno de los grandes intelectuales del siglo XX y bueno, pues en general de la historia intelectual de nuestro país, ¿no? Don José Vasconcelos fue uno de los artífices del sistema educativo nacional que encuentra su origen justamente en el México postrevolucionario, pues es el autor del lema de nuestra Universidad Nacional, de que por mi raza hablará el espíritu, derivado de estos planteamientos que él hacía de la raza cósmica, estos planteamientos filosóficos bastante complejos. Y bueno, pues podemos citar muchas referencias de don José Vasconcelos, pero bueno, vamos a centrarnos en este planteamiento que se trazó para definir un perfil de ciudadanía que se construyese a partir del espacio formal de educación, es decir, a través del sistema educativo nacional, que pues en ese entonces estaba en ciernes. Bueno, como ustedes seguramente saben, la educación pública, contrario a lo que se pudiera pensar, encuentra su génesis, digamos, sus antecedentes durante el Porfiriato, aunque pues con algunas reservas, ¿no? Habrá que recordar, hablando de la Universidad Nacional, que pues esta surge justamente durante el Porfiriato, ¿no? Bueno, aunque sabemos que, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 400 años de historia, ¿no? Sus antecedentes más añejos los podemos encontrar en la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, ¿no? Bueno, pero vamos a centrarnos en el periodo histórico que nos compete, que es el postrevolucionario. Bueno, sabemos que el movimiento de la revolución surge pues derivado de las condiciones socioeconómicas y políticas que distinguían a el porfiriato, ¿no? Y que una vez que la revolución, digamos, encuentra un cauce por la vía institucional, pues algunas de las demandas que alentaron el movimiento revolucionario se vieron satisfechas justamente por la vía institucional. Recordemos, por ejemplo, que muchos de los o que, bueno, algunas de las demandas de los movimientos revolucionarios encontraron su cauce a través de la Constitución Política de 1917, la Constitución que nos sigue rigiendo, ¿no? Por eso es que desde la primaria, pues nos enseñan la relevancia que tienen artículos como el tercero, el 123, el 27, etcétera, ¿no? Porque estos artículos, pues, de alguna manera dan cauce, atienden las demandas sociales y políticas que alentaron el movimiento revolucionario, ¿no? La educación, el trabajo, el reparto de las tierras, de la propiedad, etcétera, ¿no? Bueno, en particular estoy refiriendo esto porque evidentemente en el artículo tercero se reconoce como una prerrogativa individual cuya responsabilidad de cumplir, de velar por su ejercicio, pues corresponde evidentemente al Estado, ¿no? Entonces, pues el Estado se tiene que dar a la tarea de crear una infraestructura para crear las condiciones necesarias que favorezcan el ejercicio de este derecho. Bueno, ya sabemos que la educación que es impartida por el Estado tiene que ser pública, gratuita y obligatoria, por lo menos la educación básica. Bueno, entonces, todo esto lo planteo para apuntalar una idea que se refiere a que la educación básica, pues digamos que parte de la premisa de que nos debe de dotar a las personas que pasamos por esa educación básica, pues de las herramientas y los conocimientos más elementales para enfrentarnos a la vida, ¿no? Por eso es que pues, desde la educación básica se nos enseña a las operaciones más fundamentales en términos de matemática, ¿no? La resta, la suma, la división, la multiplicación, los conocimientos más elementales de historia, los conocimientos más elementales de geografía, etcétera. Claro, todo esto se va complejizando y se va ampliando, pues conforme vamos avanzando en el sistema educativo, ¿no? Aquellas nociones básicas que entendemos de historia,
en la primaria, pues se ven robustecidas en la secundaria, y lo mismo con cualquier otra asignatura, ¿no? Y bueno, hasta llegar al bachillerato, que también ya es parte de la educación obligatoria. Bueno, como parte de esa educación obligatoria, pues se incorporó en la currícula esta asignatura del civismo, ¿no? El civismo nace con la educación pública, por lo tanto, como lo tenemos en pantalla. Pero esta asignatura, como lo he comentado ya reiteradamente, tenía como propósito construir un perfil específico de ciudadanía. Para José Vasconcelos, que fue quien acuñó esta idea, pues el perfil de ciudadano tenía que, o se refería a una persona culta, una persona conocedora tanto del arte indígena como del arte universal clásico, ¿no? Entonces, el perfil de ciudadanía que se adoptó en la currícula de estos programas incipientes que formaban parte del sistema educativo nacional, pues estaba diseñado para formar buenas personas en términos generales, ¿no? Personas no solamente buenas en términos, digamos, morales, sino también cultas, como se refiere en la lámina, ¿no? Personas que conocieran de historia, que conocieran y se sintieran enriquecidas y orgullosas de ese pasado milenario prehispánico, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este fue, digamos, como el primer enfoque que se adoptó por parte del Estado mexicano para la impartición de la educación cívica. En el origen del el sistema educativo, producto, en buena medida, del movimiento revolucionario. Pero un poquito más adelante, ya instalados en la etapa del maximato, tenemos que el enfoque que se le da a la educación cívica cambia un poquito, y soy muy enfático con esta expresión de un poquito, porque en realidad estamos hablando de que el enfoque nuevo tampoco está encaminado a el empoderamiento de las personas para la incidencia en el ámbito público, sino más bien en términos estrictamente individuales. La persona que tenemos en pantalla es Moisés Sáenz Garza, quien es un pedagogo muy reconocido, pues a lo largo de la historia de nuestro país, tiene un reconocimiento internacional también. Fue un pedagogo que desarrolló muchos estudios, sobre todo que involucraban a los pueblos y comunidades indígenas. De hecho, realizó varias instancias en países que tienen una amplia población indígena, como el caso mexicano, tales como Bolivia, Perú y Ecuador. Pero bueno, igual podríamos citar algunas otras cualidades de Moisés Sáenz, pero nos interesa, o bueno, yo lo cito, porque, bueno, pues Moisés Sáenz les da, como les digo, un enfoque un tanto distinto, un poquito, a el que había formulado José Vasconcelos. Moisés Sáenz considera que la concepción del ciudadano ideal se transforma del intelectual culto a el hombre honrado y trabajador. Es decir, que digamos que ahora el enfoque que se le busca dar a la ciudadanía ya no es solamente en términos de formación o de instrucción escolar, sino tiene, digamos, ya como un rasgo más ideológico. Y este aspecto me parece crucial que lo tengamos en consideración porque atiende o responde al contexto que se estaba viviendo en ese momento. Estamos hablando del periodo del maximato, en donde, bueno, pues ustedes recordarán justamente que se erige como figura de máximo jefe político Plutarco Elías Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles se podría considerar que es uno de los caudillos más representativos del periodo postrevolucionario, ¿no? Ustedes recordarán, justamente atendiendo estas clases de historia que estábamos refiriendo, que Plutarco Elías Calles pertenece al grupo Sonora, ¿no? Un grupo de caudillos de la revolución en donde también podemos identificar o en el cual podemos inscribir también a Álvaro Obregón, ¿no? Bueno, Plutarco Elías Calles, me parece que con todo y que puede ser
objeto de críticas, creo que tuvo el mérito de haberse formulado una idea de país, ¿no? Una idea de proyecto de país. La forma en que se desarrolló ese proyecto de país, bueno, pues resulta muy cuestionable porque, pues de alguna manera, excluyó la democracia en la práctica durante buena parte del siglo XX. Porque, bueno, Plutarco Elías Calles, como ustedes saben, fue uno de los fundadores del Partido Nacional Revolucionario, que surgió en el año de 1929 y que es el antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional, del PRI, ¿no? El PRI encuentra su origen justamente en el PNR, que nace en 1999, que fue impulsado en buena medida por Plutarco Elías Calles, que después se modificó en el año de 1946, si no me equivoco, cambió su denominación por Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y después, no, esto fue en los años 30 y en 1946 fue cuando adquirió su denominación actual de Partido Revolucionario Institucional. Este dato resulta curioso porque tiene repercusiones incluso en términos técnicos en la actualidad, porque ustedes cuando acuden a votar ven que en la boleta aparece siempre en primer lugar el logo del Partido Acción Nacional y en segundo lugar el del PRI, ¿no? Bueno, esto es porque en la legislación, desde el COFIPE y en la actualidad en la LEGIPE, se establece que en la boleta deben aparecer los logos de los partidos políticos en atención a la antigüedad de su registro, ¿no? Entonces, en el caso del PAN, este partido obtuvo su registro en 1936. En el caso del PRI, este obtuvo su registro como tal en el año de 1946, es decir, 10 años después. Con todo y que el antecedente del PRI pues es más añejo que el del PAN, porque les digo, el antecedente del PRI es el del PNR que data de 1929, pero las siglas oficiales, gracias Carlos, el registro del PAN es de 1939, yo dije 36. Bueno, el caso es que el PAN tiene su registro o tiene un registro más añejo en comparación con el actual PRI. Esto es lo que explica que en la actualidad, pues por eso aparezca primero en la boleta el PAN y después el Revolucionario Institucional. Pero bueno, volvemos al punto. Entonces, tenemos que... Denme un segundo. Perdón, desde hace 2 semanas se acuerdan que andaba ya un poco mal de la garganta y la gripe no se me ha quitado por completo, ya se encariñó conmigo. Bueno, entonces tenemos que, este enfoque que le da Moisés Sáenz al perfil de ciudadanía resulta pues ad hoc con esa época que estamos viviendo, porque con el maximato lo que se buscaba pues, era la concentración del poder. Con la creación del Partido Nacional Revolucionario sí se busca institucionalizar la vida política, pero pasando justamente por esa concentración del poder. Bueno, no es para nadie un secreto que durante buena parte del siglo XX, prácticamente toda la vida política pasaba por la aduana del Partido Revolucionario Institucional. De hecho, muchas de las grandes figuras de la actual clase política fueron formadas en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Incluso en la actualidad vemos que muchos de los integrantes de la principal fuerza política electoral en la actualidad, que es Morena, pues fueron formados en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Bueno, el PRI evidentemente era una entidad política que concentraba justamente todos los intereses políticos del país y que daba cauce por vía institucional a el relevo político, ¿no? Les decía que Calles, con todas las críticas que se pueden cernir sobre él, me parece que tuvo la visión de pacificar el país por la vía institucional a través de esta figura, de esta entidad que es el partido político, ¿no? A partir de o a través del partido político, pues se canalizaban todas las expectativas políticas de los distintos caudillos, ¿no?
hasta que finalmente logramos pues relevar, hacer un relevo generacional de todos esos caudillos armados que fueron reemplazados por los civiles. Y quizás el caso más emblemático lo podemos identificar en la figura de Miguel Alemán, ¿no? Que fue el primer presidente civil después de concluida la revolución, ¿no? Porque si no, pues ustedes recuerden, o sea, estaba Obregón, Calles, los tres presidentes que estuvieron presentes durante el Maximato, en donde Calles pues ejercía el poder, era la mano que mecía la cuna durante estas tres presidencias hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que finalmente pues, Lázaro Cárdenas terminó por exiliar a Plutarco Elías Calles, después vino Manuel Ávila Camacho y finalmente Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil que tuvimos en la historia contemporánea de nuestro país. Bueno, entonces tenemos que Moisés Sáenz incorporó este perfil de ciudadano, en donde podemos advertir que el modelo de educación cívica adquirió un matiz socialista que en la práctica resultó favorable al corporativismo de la época. Recordemos que justamente en ese periodo del Maximato vivimos este fenómeno del corporativismo, en donde los organismos gremiales como la CTM, la CROM, la CROC, la CNP, la CNOP, la CNC, etcétera, pues terminaron por afiliarse al partido en el poder, ¿no? Esto resultó, aunque no es objeto de esta discusión, resultó muy interesante porque también de alguna manera este fenómeno del corporativismo terminó por definir el tipo de sindicalismo que se vivió en nuestro país, ¿no? Muy apegado justamente a las esferas del poder. Este es un fenómeno que de hecho se mantiene todavía en la actualidad, ¿no? Vemos que hay legisladores, senadores y diputados que son dirigentes de pues estos movimientos obreros y campesinos. Uno de los casos más emblemáticos, bueno, que ha venido, que ha caído en desgracia últimamente, pero podemos citar el caso de Carlos Romero de Champs, ¿no? Que era uno de los líderes del sindicato de petroleros. En la actualidad podemos citar el caso, por ejemplo, de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que es un líder de los mineros. Bueno, el caso es que este perfil de ciudadano, pues resultó muy ad hoc para la construcción del proyecto de país que se estaba gestando en ese modelo, ¿no? En ese momento. No necesitábamos ciudadanos empoderados, bueno, esta es una expresión muy coloquial y les pido que la tomen con esas reservas. No se necesitaban ciudadanos empoderados que trataran de influir en la composición de la vida pública del país, porque esta era una responsabilidad que había recaído en el partido oficial y en la clase política que lo distinguía, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue un segundo modelo de educación cívica que se adoptó en la época específico del Maximato. Y después llegaría la etapa del cardenismo, en donde podemos advertir un nuevo giro en el enfoque de educación cívica, porque aquí podemos advertir que la siguiente etapa de la educación cívica fue para conformar una identidad nacional basada en el espíritu revolucionario. Aquí podemos advertir que se incorpora o que se robustece, digamos, este sesgo ideológico. En el anterior modelo veíamos que este sesgo ideológico estaba, pues digamos, como muy cercano, muy afín a los valores o a las ideas socialistas, ¿no? Que, pues, digamos que reivindicaban a las clases trabajadoras. Bueno, en este caso, estamos hablando ya de mitad del siglo XX, en donde a lo mejor estas ideas socialistas ya no resultaban tan convenientes, ¿no? Por la geopolítica que distinguía al orden mundial, ¿no? Entonces, estas ideas socialistas, comunistas, de reivindicación de la clase trabajadora, pues a lo mejor ya no resultaban tan pertinentes, sobre todo para los países occidentales, y bueno, para el caso mexicano, el ser tan cercano a los Estados Unidos, pues bueno, no era lo más adecuado, ¿no? No era lo más conveniente. Entonces, hubo ahí un nuevo giro para el perfil de ciudadanía que se buscaba construir a partir de los programas de educación formal.
Y entonces ahora lo que tenemos es que la perspectiva socialista quedó abandonada en este periodo e incluso se combatieron las influencias de dicha naturaleza por considerarse beligerantes, radicales, anticristianas y contrarias a las buenas costumbres en general. Fue en este lapso quizá cuando la educación cívica se mantuvo más alejada de los principios formativos democráticos y en cambio adquirió ciertos tintes doctrinarios que entraron en crisis con las revoluciones culturales de 1960. Bueno, eh, aquí es donde podemos advertir que aparece esta figura que pues todavía sigue siendo muy emblemática, aunque ya pues no lo es tanto, ¿no? Pero estamos hablando de la madre patria, ¿no? De esta figura representada en términos femeninos que está cargada de simbolismos, de simbologías, ¿no? Y esto se puede advertir, pues, en términos gráficos incluso. Vemos que la madre patria, pues, es representada en términos femeninos, vestida de blanco, lo cual, pues, es signo de pureza, ¿no? De que es inmaculada. Enarbola el lábaro patrio, la bandera nacional, ¿no? Con lo cual, pues podemos ver una fuerte carga nacionalista y además tiene aquí algunos componentes gráficos también muy importantes, muy significativos, ¿no? Vemos ahí los volcanes que pues hacen alusión al Valle de México y en particular la figura del niño me parece que resulta muy representativa, ¿no? Muy ilustrativa, porque pues el niño está siendo guiado por la madre patria para avanzar, o sea, no están estáticos, sino están caminando, están avanzando hacia adelante, y bueno, pues el niño vean cómo lleva un libro bajo el brazo, ¿no? Lo cual también pues tiene una fuerte carga simbólica en el entendido de que pues la educación puede ser una herramienta que nos permita justamente avanzar hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante. Entonces, bueno, pues podemos ver un montón de simbolismos, de simbología en esta imagen de la madre patria y, bueno, pues esta figura, pues finalmente termina por constituir, por representar un elemento de fuerte carga ideológica que sobre todo está enfocada en fortalecer estos valores nacionalistas, pero igualmente, pues digamos que deja de lado estos aspectos de empoderamiento ciudadano, ¿no? Herramientas que realmente permitan tener incidencia en la vida pública. De hecho, pues atendiendo al contexto, nuevamente, pues esto no era lo ideal, no era lo que se necesitaba. Si el partido en el poder concentraba el poder político, si no se podía hacer política, si no era a través del partido en el poder, pues bueno, la idea de fortalecer a la ciudadanía para pues crear conciencia cívica, para alentar la participación política, pues no era lo más adecuado en ese contexto, ¿no? Por lo menos, pues así era como lo pensaban o como consideramos que lo pensaban, pues los integrantes de la clase política de la época, ¿no? Además, también hay que tomar en consideración, digamos, las condiciones económicas, culturales y sociales de ese entorno, de ese momento, ¿no? Estábamos instalados en lo que se ha denominado el milagro mexicano, ¿no? Este crecimiento económico que de alguna manera pues garantizaba cierto nivel de estabilidad para la mayoría o para una buena parte de la población. No me atrevería a decir que para la mayoría, pero para una buena parte de la población. Estamos hablando de que durante esta época es cuando se construye propiamente la clase media en nuestro país, ¿no? Esta clase media que pues, era asalariada, que tenía acceso a los servicios que brindaba el Estado, a pues la educación, a la salud, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Claro, pues siempre había amplios sectores de la población que resultaban desfavorecidos, como lo sigue habiendo en la actualidad, pero me parece que resultó muy importante esta construcción de la clase media, sobre todo pues por lo que ha representado la clase media a lo largo de los últimos años, ¿no? En términos de movilidad social, de apoyo o de sustento a el Producto Interno Bruto, etcétera, ¿no? Bueno, a continuación, la siguiente etapa que vale la pena mencionar se refiere a la que se da durante los años 70. En los años 70 se da un enfoque a el modelo
pues digamos, pedagógico de construcción ciudadana. A partir de los años 70 podemos advertir una recomposición en la malla curricular, en la estructura curricular de los programas de formación, los programas educativos a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y vemos que la materia, la asignatura de civismo prácticamente es eliminada de la currícula, ¿no? A partir de los años 70, el civismo desaparece como una asignatura individual y más bien se incorpora a lo que se denominó entonces como bloques de conocimiento. Eran en general dos grandes bloques de conocimiento, el que se refiere a las ciencias sociales, donde cabía el civismo, la economía, la historia, la geografía, y el bloque de las ciencias naturales, en donde se incorporaron la química, la biología, la anatomía, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo que podemos advertir entonces es que el civismo pues es reducido a su mínima expresión y además pues digamos que el enfoque que distinguía a esta subasignatura, que podríamos clasificar en estos términos, de las ciencias sociales, pues sigue siendo pues muy limitado en términos de empoderamiento ciudadano. No nos enseñaban realmente a aprender a ser ciudadanos, ¿no? No nos decían cómo ser ciudadanos. Nos decían cómo ser electores, eso sí, pero no cómo ser ciudadanos. Entonces, bueno, tenemos que durante los años 70 y 80 se advierte una organización curricular en bloques de conocimiento, el civismo desaparece como asignatura individual y es considerada como complementaria, se advierte cierta concentración en el conocimiento de la técnica en detrimento del conocimiento abstracto. Bueno, esta es una parte importante porque recordemos que durante los años 80 en particular fue cuando comienza a avanzar esto que se conoce como el neoliberalismo, ¿no? El adelgazamiento del estado de bienestar, que no se refiere solamente a una política económica, sino que también tiene una base intelectual, una base ideológica, ¿no? El neoliberalismo, pues buscaba, pues justamente que las personas lograsen contribuir a la infraestructura económica y a que le apostaba a que satisfacieran sus necesidades por el auto o por el esfuerzo individual, ¿no? Por eso es que vemos que durante el neoliberalismo, en los años 80, se adelgaza el estado de bienestar y en muchos países se desprende el Estado de algunas empresas paraestatales que brindaban servicios a bajo costo para la población, ¿no? En el caso mexicano, pues uno de los ejemplos más ilustrativos lo tenemos en la venta de teléfonos de México, ¿no? Al ingeniero Carlos Slim. Pero también tenemos, por ejemplo, la desaparición o el adelgazamiento del sistema de ferrocarriles en nuestro país, entre algunas otras cuestiones, ¿no? En algunos otros países el neoliberalismo tuvo algunas consecuencias pues más lacerantes, porque se dejó en manos de la población, por ejemplo, el sistema de salud, es decir, que los programas de salud pues se vieron mermados y ahora se trasladó ese costo a la población en general, ¿no? Claro, con ciertos matices, no de manera radical, pero sí podemos advertir durante esa época pues un adelgazamiento del estado de bienestar, que bueno, pues no fue una tendencia que se observó solamente en México, fue una tendencia mundial. De hecho, los principales exponentes, seguramente ustedes lo saben, pues eran Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y algunos de los ejemplos más, pues digamos, en donde podemos advertir un mayor impacto de las políticas neoliberales, pues son justamente el caso de México y el caso de Chile durante los últimos años de la dictadura de Pinochet, ¿no? Bueno, el caso es que durante esa época del neoliberalismo se dio también en términos educativos un fenómeno que se refiere a privilegiar el aspecto técnico por encima del conocimiento abstracto. No sé si a ustedes les haya tocado, pero durante esta época neoliberal de los años 80 y todavía de los años 90, algunas asignaturas o incluso algunas carreras desaparecieron de la currícula de algunas universidades, sobre todo privadas, ¿no? Estas carreras como
filosofía y letras, o pedagogía, o incluso sociología. Yo no sé si les había comentado, pero yo soy sociólogo. Bueno, durante los años 80 y 90 existía la posibilidad de que desaparecieran estas carreras justamente porque se privilegiaba el conocimiento técnico, ¿no? ¿Para qué querías un filósofo o un sociólogo que no te iba a aportar nada económicamente en comparación con un médico, con un ingeniero o con un arquitecto o con algún otro profesionista de estas carreras que encontraron su origen sobre todo en esa década de los años 80 y 90, ¿no? Bueno, esta idea de eliminar algunas de estas carreras que pues estaban más bien dedicadas a la generación, a la reproducción del conocimiento abstracto, correspondía justamente a estas tendencias neoliberales, ¿no? O sea, no íbamos a producir nada los filósofos, los sociólogos en términos económicos en comparación con los ingenieros o con los técnicos informáticos, ¿no? Que en ese momento pues estaban teniendo un apogeo importante, ¿no? Bueno, en este contexto tenemos justamente la desaparición del civismo como asignatura y esto generó la impresión de que el sistema escolar pues había abandonado por completo la responsabilidad de formar ciudadanos, aun cuando fuera desde una visión doctrinaria o nacionalista como en el pasado, ¿no? Entonces vemos que durante esta época de los años 70, 80, pues el civismo, la formación ciudadana que recibíamos en el espacio escolar realmente es bastante precaria. Pero esto comenzaría a cambiar llegada a la década de los 90. Hay que tomar en consideración pues, también el contexto político, histórico, social, cultural de aquellos años, en los años 90. Recordemos que pues, durante los años 90 podemos advertir esto que Samuel Huntington denomina la tercera ola democratizadora, ¿no? Muchos países pues, nos subimos a esa tercera ola democratizadora y fuimos testigos del tránsito de un modelo autoritario o totalitario en algunos casos a un modelo democrático. Prácticamente todos los países de la región latinoamericana pues pasaron por este fenómeno, ¿no? Del tránsito a la democracia. En México, por fortuna, nunca tuvimos una dictadura militar durante el siglo XX, pero sí tuvimos un régimen autoritario, porque teníamos un sistema electoral de baja competencia, se permitía la conformación de partidos de oposición, éramos convocados a urnas cada determinado tiempo, pero todo el sistema político y el sistema electoral estaba diseñado como para hacer prevalecer ese estado de cosas, para favorecer a el Partido Revolucionario Institucional y a los candidatos emanados de sus filas. Claro, esto se fue modificando, sobre todo en la década de los 90, con las grandes reformas transformadoras que dieron origen al IFE, al Tribunal Federal Electoral, el antecedente del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las reformas que dieron origen al COFIPE, etcétera, ¿no? Pero, pues podemos identificar algunos antecedentes que pues sirvieron como factores de liberalización del régimen y que a la sazón pues permitieron el tránsito a la democracia formal. ¿Cuáles son algunos de esos antecedentes? Bueno, pues podemos citar, por ejemplo, en los años 60, la reforma que permitió la incorporación de la figura de los diputados de partido. Creo que ya lo había mencionado en alguna sesión previa, ¿no? Pero bueno, los diputados de partido son el antecedente de nuestro modelo de representación proporcional, porque esta figura de las diputaciones de partido consistían en lo siguiente: el partido que alcanzaba, no recuerdo si era el 1.5 o el 2.5% de la votación, creo que era el 2.5 de la votación válida, el partido que alcanzara ese porcentaje, por ese hecho se le asignaban de manera directa 5 diputaciones de partido. Entonces ya no era necesario o no era indispensable que los partidos ganasen elecciones, sino que podían tener presencia en la Cámara de Diputados únicamente por alcanzar ese umbral electoral, ¿no? Porque en las elecciones de mayoría relativa, pues el Partido Revolucionario Institucional, pues casi siempre barría, más bien siempre barría a todos los partidos de oposición. Eventualmente en el ámbito local, pues por ahí podía ganar algún candidato postulado por un partido de oposición, pero pues era algo pues realmente no muy común. Sin embargo, gracias a que se incorporó esta figura de los diputados de partido con esa reforma de 1962, bueno, pues los partidos de oposición comenzaron a
obtener espacios de representación política en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, aun cuando no ganaran elecciones, sino solamente por obtener un porcentaje mínimo, ¿no? Bueno, les decía que este es un antecedente directo de la representación proporcional y esta representación proporcional se incorporó a nuestro sistema político electoral con la reforma que muchos autores consideran que es el parteaguas del tránsito a la democracia en nuestro país. Estamos hablando de la reforma de diciembre de 1977, una reforma que fue impulsada por el entonces presidente recién electo, José López Portillo, y que le encargó a su secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles. Bueno, esta reforma, les digo, muchos autores consideran que marca el parteaguas del tránsito a la democracia porque fue una reforma que incorporó muchos elementos que, bueno, pues al paso del tiempo se fueron desarrollando y que a la sazón pues permitieron el tránsito a la democracia, que se vislumbra sobre todo en términos de alternancia política, ¿no? Hay quien considera que el crisol de ese tránsito a la democracia lo podemos advertir en la elección federal del año 2000, cuando Vicente Fox, un candidato postulado por un partido de oposición, ganó la presidencia de la República, ¿no? Un hecho inusitado en más de 70 años. Hay quienes consideran que todavía no hemos logrado transitar plenamente a la democracia. Hay autores como John Ackerman, por ejemplo, que consideran que, pues bueno, esta alternancia en el poder en realidad es un artificio que no hemos logrado realmente trascender a un plano meramente democrático. Yo no comparto esa opinión, como se los decía desde hace rato, creo que hemos alcanzado un nivel, una dimensión de democracia formal bastante aceptable, pero bueno, cada quien tendrá sus opiniones al respecto. El caso es que esa reforma del 77 resultó crucial porque incorporó, entre otras cuestiones, la figura o el sistema de representación proporcional a nuestro modelo electoral, de tal suerte que, bueno, pues en la actualidad tenemos, como todos ustedes lo saben, un sistema electoral mixto, de tal suerte que hay algunos órganos de representación política, en particular los legislativos, aunque también podemos incorporar aquí a las autoridades municipales, que se integran por los dos principios de designación que distinguen a los sistemas electorales, el de mayoría y el de representación proporcional. Para poner un ejemplo claro, sabemos que en el ámbito federal, nuestra Cámara de Diputados o de Diputaciones, para utilizar el lenguaje incluyente, se integra por 300 diputaciones que son designadas o que son definidas aplicando la regla de la mayoría relativa y 200 diputaciones que se designan en atención al principio de representación proporcional. Actualmente, bueno, pues están sobre la mesa en algunas de las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, la posibilidad de reducir los espacios de representación proporcional, esto en aras de generar ahorros. Yo sería muy cuidadoso con esta idea de, en aras de generar ahorros económicos, financieros, reducir los espacios de representación proporcional, porque justamente la representación proporcional resultó crucial a partir de que se incorporó con la reforma de 1977, porque, como les digo, tanto las diputaciones de partido como la representación proporcional permiten que los partidos, entre comillas, minoritarios, entre comillas, por respeto, pues, ¿no? Que tienen una base electoral baja, bueno, pues aún estos partidos que tienen porcentajes bajos de votación, bueno, pues con todo y ello, a través de la representación proporcional, pueden tener espacios en los órganos legislativos o en el ámbito municipal, ¿no? Entonces, yo sería muy cuidadoso con esta idea de reducir los espacios de representación proporcional porque, pues, afectan, creo yo, las posibilidades de los partidos minoritarios y sobre todo, pues no permiten reflejar de manera fiel la votación que se emite por parte de las ciudadanas y los ciudadanos, porque si no, díganme ustedes si acaso pareciera que en los sistemas de mayoría los únicos votos que cuentan son los que definen al ganador, ¿no? Y los votos que se emiten en favor de las distintas fuerzas políticas que no ganan, pues pareciera que no tienen ninguna utilidad, pero a través de la representación proporcional, pues absolutamente todos los votos tienen una utilidad, ¿no?
Y esto resulta muy importante que lo tengamos en cuenta, porque vean cómo hay algunos casos en donde las elecciones que se definen por el principio de mayoría, pues resulta que tienen un bajo nivel quienes resultan electos, tienen un bajo nivel de legitimidad, porque pensemos en aquellos casos en donde el candidato ganador lo hace con un 35% de los votos. Bueno, pues evidentemente es el candidato o la candidata que obtuvo más votos a su favor, pero estamos hablando en un supuesto como el que estoy describiendo, de que alrededor del 65% de las personas que votaron que participaron en esa elección, pues votaron por una opción distinta a la que ganó, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que el 65% de las personas querían a otro candidato, no al que ganó. Bueno, esto de alguna manera encuentra un paliativo a través de la representación proporcional, porque les digo, ahí absolutamente todos los votos, ese 65% de los votos que en el sistema mayoritario pareciera que no tienen ninguna utilidad, en el sistema de representación proporcional sí la tienen, ¿no? Porque pues evidentemente suman a la causa de cada partido. Y si un partido político alcanza el umbral electoral, pues tendrá derecho a que se le asignen escaños de representación proporcional. Entonces, bueno, pues es muy importante que se tenga esto en consideración. Esto lo comento porque finalmente forma parte de la educación ciudadana, ¿no? Y si no, bueno, ustedes sé que son un público particularmente atento a las cuestiones electorales y que el tema de la representación proporcional, pues quizás sepan con mayor o mediana idea cómo funciona, ¿no? Pero yo me atrevería a afirmar que la mayoría de la población no sabe bien a bien cómo funciona la representación proporcional, no sabe que con su voto, cuando participa en una elección de diputados, por ejemplo, pues está definiendo dos tipos de candidatura, la de mayoría y la de representación proporcional, ¿no? Pero bueno, pues esta es una impresión que yo tengo, no sé si ustedes la compartan, pero pues forma parte justamente de estas áreas de oportunidad de la educación cívica, ¿no? Tendríamos, yo creo que a partir de la educación cívica, todas las ciudadanas y ciudadanos tendrían que saber cómo funciona nuestro sistema electoral y por lo tanto, pues saber cómo funciona la representación proporcional, ¿no? Bueno, bueno, antes de concluir con esta parte, con este último modelo de pedagogía social, quisiera cederle el uso de la voz a don Carlos Oropesa, y también por aquí Berenice nos comenta que aunado a eso están haciendo el problema de que la representación ya no está siendo respetada. Tal es el caso de los diputados o senadores que cambian de caballo a media carrera. Sí, en efecto, pues hay bastantes áreas de oportunidad en términos de educación ciudadana para exigir justamente una representación fidedigna respecto al sentido de nuestro voto, ¿no? Porque pues no vale que votemos por un candidato que es postulado por por un partido, si después ese candidato va a formar parte de la fracción parlamentaria de un partido distinto, ¿no? Esta desafortunadamente es una práctica que está muy arraigada y que pues incluso ha meritado la intervención de la autoridad electoral. En específico estoy haciendo mención del INE. Ustedes recordarán que el año pasado en las elecciones federales el INE emitió unos lineamientos para la postulación de candidaturas y que entre otras cuestiones incorporó esta categoría de la afiliación efectiva, ¿no? Que buscaba justamente identificar con plena precisión a qué partido político, o mejor dicho, por qué partido político iba a ser postulado cada candidato y además a qué fracción parlamentaria se iba a adherir cada candidato en caso de ganar la elección, ¿no? Para evitar esta sobrerepresentación que en la práctica se da. Porque vean ustedes cómo en la práctica ha ocurrido en muchas ocasiones que un partido con una fuerza electoral minoritaria que forma una alianza con un partido mayoritario, pues bueno, postula a sus candidatos a través del partido mayoritario y después, cuando se integran las fracciones parlamentarias, pues se incorpora a su partido donde fue formado, ¿no? Para citar un ejemplo muy reciente, podemos citar el caso del Partido Encuentro Social en la anterior legislatura. Ustedes se acordarán que el partido incluso perdió el registro porque no alcanzó el umbral electoral, pero era la quinta fracción parlamentaria más grande en el Congreso, ¿no? Algo completamente discordante. Bueno, en fin, en un momento continuamos con la exposición
sobre las particularidades de este último modelo de pedagogía ciudadana que ha sido adoptado por el Estado mexicano, pero bueno, pues ahora sí le cedo el uso de la voz a don Carlos Oropesa. Muchas gracias, maestro Rafael. Gusto en saludarte. Buen día, buen inicio de semana a todas y a todos. Pues muy importante lo que apuntas en relación a la desideologización de la educación cívica y las consecuencias que esto tuvo. El hecho de querer llevar una educación cívica neutral, a mí me tocó parte de ese sistema de los años 70, ya finales, en donde la educación cívica solo era una referencia de fechas representativas de, del ceremonial nacional, ¿no? Pero de ahí no pasaba, ¿no? Que el Día de la Bandera, que el Día de la Constitución, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución, pero no había más y no se construía ciudadanía en la primaria, en la secundaria. Entonces esto fue generando, de alguna manera desde mi perspectiva, el germen de un ciudadano que cuando ya adquiría los 18 años, pues no tenía conocimiento de muchas cosas que tienen que ver con el actuar en colectividad, con esta circunstancia de hacer ciudadanía activa, no pasiva, que era solo asistir a los procesos electorales cada 3 años, como en un proceso automático, y ya, sino una ciudadanía que nos permita no solo participar en procesos electorales, sino en las decisiones de nuestro edificio, de la colonia, de la comunidad. Lo hemos platicado en otros diplomados, por ejemplo, la figura de presupuesto participativo, interesarme en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, que yo pueda participar en la definición de quién van a ser los proveedores. O sea, eso no nos lo enseñaron en la escuela, maestro Rafael. Y entiendo que actualmente, aunque se reincorporó al civismo como una materia, ahora sí, de cuño completo, esta materia no está contenida, por lo menos en primaria y secundaria, en términos de darle al niño, a la niña, a los jóvenes, la posibilidad de cobrar conciencia, y es donde vemos que el INE o algunos soples hacen jornadas de educación cívica para intentar ayudar, cubrir ese hueco o actuar como un complemento para poder crear una mayor conciencia de lo que significa poder votar. Poder votar es decidir en colectivo, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, creo que en esta parte de la evolución que hemos tenido del civismo, de haber sido una materia ideologizada, después de que la quitaron, la volvieron una submateria, después la reincorporan, pero digamos como a medias, pues nos sigue teniendo como en un pendiente, maestro Rafael, y creo que ahí tenemos un área de oportunidad significativa en donde tanto la Secretaría de Educación Pública, pero también otras instancias de la sociedad mexicana, organizaciones de la sociedad civil sobre todo, debemos sentarnos y reflexionar sobre cómo hacerle para que desde muy temprana edad el niño o la niña empiecen a participar en las decisiones, primero en las familiares, luego en las colectivas. Creo que eso todavía lo tenemos como pendiente, ¿no? Y eso incide en el último punto que acaban de compartir Berenice y tú, en relación a por qué no hay claridad de qué es la representación proporcional. Pues porque nunca nos las han explicado, maestro. Pensamos que votamos por las figuras de los que vemos en los spots, de los que vemos en las vallas espectaculares, pero nunca vemos los rostros, maestro, de los a los que se les asignan las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, o las regidurías también de representación proporcional, aunque ahí algunos partidos se hacen un esfuerzo para que los conozcan. Entonces, no los
no los vemos en las campañas y de repente cuando ya están las legislaturas funcionando, vemos personajes que nunca vimos, maestro. Por eso creo que hay un gran cuestionamiento a el sistema de lista cerrada en representación proporcional. A lo mejor sería muy interesante que la representación proporcional, como sucede en otras naciones, pudiese ser una lista abierta, que nos hagan una serie de propuestas en la boleta, que igual, acuérdense que en la boleta de atrás aparecen muchos nombres, en donde los ciudadanos decidamos por quién votar, no por el partido político. O la otra, que creo que está en el debate de la reforma política electoral que estamos viviendo, es que no es que desaparezca el sistema de representación proporcional, creo que una de las propuestas lo que propone es que se diluya el de mayoría relativa y sea sustituido por un sistema de representación proporcional pura. Esto es, que efectivamente todos los partidos tengan el peso político de los votos que se obtienen y no esta falsa mayoría artificial desde mi punto de vista, que es un legado del viejo sistema político electoral, donde el partido que obtiene la mayor cantidad de votos tiene un derecho a un 8% más de cláusula de gobernabilidad. Fíjense hasta el nombre, cláusula de gobernabilidad, yo le llamaría cláusula de aplanadora, ¿no? Pero en su momento se justificaba para garantizar la gobernabilidad y le dan un rol secundario a las demás fuerzas políticas, así como tener derecho de voz, pero no necesariamente de voto, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad bien significativa y donde el civismo, maestro Rafael, juega un papel importante. Creo que le seguimos debiendo al civismo un rol preponderante en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema de construcción de ciudadanía. Es cuanto, muchas gracias. Al contrario, gracias Carlos por el aporte. Bueno, hay varios aspectos a los cuales yo me quería referir. Primero, tiene razón Carlos en que el monopolio de la educación cívica, pues en realidad no lo ostenta la Secretaría de Educación ni el INE, sino que más bien pues son distintos esfuerzos los que tendrían que articularse para avanzar de manera efectiva en pues estos procesos de formación ciudadana. Sobre ello vamos a volver un poquito más adelante. Otro aspecto que me pareció muy interesante de lo que planteó Carlos es este tema de las listas abiertas. Bueno, sé que no es objeto de esta discusión el tema de la representación proporcional, pero el tema de las listas abiertas pudiera ser, bueno, de hecho yo creo que sería muy útil para permitir a la ciudadanía realmente decidir por quién vota pues en cada proceso electoral. Porque como bien lo refiere Carlos, en el caso mexicano por lo menos lo que tenemos es un sistema de listas cerradas. Es decir, que no tenemos la oportunidad de definir, pues digamos, el lugar que ocupan las fórmulas de candidaturas que nos ofrecen los partidos políticos. O sea, ellos nos dan un catálogo y nosotros lo único que podemos hacer es decidir si votamos por ese catálogo en esos términos en que está, ¿no? Diferente sería que dijéramos, bueno, pues yo de este partido político que postula hasta el lugar 10 a este candidato o esta candidata, pues yo quisiera que él fuera en el lugar 1, ¿no? O sea, a eso se refieren justamente estas listas que, bueno, en realidad no son abiertas, sino son cerradas, pero no bloqueadas, ¿no? O sea, sobre un mismo catálogo podemos nosotros jugar con las propuestas que nos ofrece el partido político. Las listas abiertas en realidad se refieren a la posibilidad de que las y los ciudadanos podamos configurar nuestra propia lista. O sea, podemos tomar en consideración las ofertas que nos hacen los partidos políticos en la lista que ellos proponen, pero además podemos sumar nosotros candidaturas, ¿no? Entonces, podemos configurar la lista, pero estas alternativas o estas modalidades de listas abiertas o cerradas, pero no bloqueadas, me parece que solamente funcionarían en el caso mexicano justamente si tuviéramos una cultura política democrática muy afianzada, muy arraigada, que nos permitiera, entre otras cuestiones, erradicar la cultura y la narrativa del fraude, ¿no? Porque imagínense lo que significaría que el INE o los soples
entraran al escrutinio de las listas, no solo para contabilizar los votos, sino para hacer este vaciado de información, o sea, para ver cuántos candidatos nuevos los ciudadanos sumaron a las listas, para ordenar, en función del sentido del voto de cada ciudadano, cada ciudadana, pues ordenar las listas. O sea, es un proceso sumamente complejo que creo que se prestaría a muchas suspicacias para el contexto mexicano en la actualidad, ¿no? Yo creo que sí, el ideal sería ese, que el ciudadano pudiera configurar su propia lista para que realmente se vea reflejada la voluntad popular a través de un sistema de representación proporcional, pero la operación creo que es bastante complicada. De hecho, alrededor del mundo son muy pocas las experiencias en donde podemos advertir listas abiertas, ¿no? En algunos casos, como en Ecuador, que es un ejemplo que ahorita se me viene a la mente, se permiten las listas, o se permitían hasta hace poco, las listas bloqueadas, cerradas, pero no bloqueadas. Pero es que esto implica una complejidad bastante pues bastante evidente, ¿no? Y bueno, el último aspecto que quiero comentar a la luz de esta intervención de Carlos Oropesa se refiere a algo que ya habíamos comentado, ¿no? Esta necesidad de empezar los procesos de formación ciudadana con mucha anticipación a cuando se adquiere la mayoría de edad. O sea, si de lo que se trata es de que aprendamos a ser ciudadanos y no a ser electores, pues tenemos que dotarnos, que allegarnos de habilidades, competencias, conocimientos, valores de naturaleza democrática con mucha anticipación a el momento en que adquirimos la categoría jurídica, en este caso constitucional, de ciudadanos o de ciudadanas. Y bueno, justamente a la luz de esa premisa es que quisiera hacer alusión a este último enfoque que vamos a comentar de formación ciudadana que se imparte a través del sistema educativo nacional. Porque después de estos modelos que hemos revisado, lo que tenemos es que en la década de los 90, donde se dieron todas estas grandes reformas y por lo cual estamos discutiendo estos últimos, o por lo cual han surgido estos últimos comentarios sobre la representación proporcional y demás, bueno, en estas grandes reformas transformadoras de los años 90, lo que podemos advertir es que alrededor del mundo comienza a cobrar auge un modelo pedagógico basado en competencias, es decir, un modelo pedagógico que no solamente se quedara en el plano de la abstracción, sino que pasara por la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. De tal suerte que pues los enfoques pedagógicos que se adoptaron en esa década de los 90 pues tenían como fin último justamente la aplicación del conocimiento. Y en el caso de la educación cívica y de la educación ciudadana, pues esta no era la excepción. De lo que se trataba era de dotar de conocimientos a las y los niños, pero con el propósito de que estos conocimientos encontraran un cauce práctico, ¿no? ¿Cuál era este cauce práctico? Pues justamente en la forma de relacionarnos, en la forma en que se asumían las niñas y los niños o que se tendrían que asumir como sujetos del cambio social y del cambio político, ¿no? Por ello es que justamente en el año de 1993, en específico para el caso mexicano, se reincorporó la materia de civismo en primaria y se integró la de educación cívica en secundaria. En la actualidad sabemos que tanto en primaria como en secundaria lo que tenemos es la asignatura de formación cívica y ética, ¿no? Bueno, el énfasis de estas asignaturas se puso no solo en dotar de conocimientos y valores, sino en mostrar cómo aplicarlos y desarrollar habilidades y actitudes para ello. El programa integral de formación cívica y ética se implementó por completo en el año 2008. Como les decía, a partir de entonces es que tanto en primaria como en secundaria tenemos una asignatura individual en la currícula que se refiere a la formación cívica y ética. Y bueno, articula esta asignatura la educación ciudadana, la educación moral y el desarrollo de la persona, además de ejes temáticos como género, derechos humanos, medio ambiente, convivencia intercultural, respeto a la diversidad, no violencia, salud integral y derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que la educación cívica que se imparte a partir de la década de los 90 y en particular a partir de la primera década de los años 2000 busca el desarrollo
humano de las personas, pero entendido o entendiendo a las personas como partes de un universo más amplio, ¿no? Lo que hemos comentado desde la primera sesión. Las personas se tienen que entender como parte de un entorno inmediato, pero también como parte de un universo mucho más amplio, ¿no? Como parte de, pues, el mundo, de la población mundial. Bueno, a continuación, bueno, hasta aquí dejaría esta parte de los distintos modelos pedagógicos que han sido adoptados por el sistema educativo nacional, porque pues este es el que tenemos en la actualidad. Es muy importante tomar en consideración que pues, los modelos educativos, los programas y los contenidos de los materiales de estudio, pues tienen que estar sujetos a un proceso de constante revisión, ¿no? Como para ir incorporando nuevos contenidos. Por ejemplo, en la actualidad creo que sería importantísimo, fundamental, que como parte de los contenidos que se imparten en esta asignatura de educación cívica, pues se incorporen elementos de ciudadanía digital a la luz de todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues sería importante que se hiciera esa revisión para incorporar elementos pues, que resulten muy pertinentes. Pero también me parece muy importante tener sumo cuidado en que no haya retrocesos y que no se busque incorporar nuevos sesgos ideológicos a los programas de educación cívica. Esto lo comento muy en particular por la discusión que se ha tenido en los últimos meses sobre justamente la actualización de los contenidos de los programas de estudio de la educación básica, ¿no? En realidad no tengo muchos elementos para cuestionar cuáles son estos cambios que se busca incorporar, salvo los elementos que pues puedo consumir a través de los medios, de las notas periodísticas, pero no me he dado a la tarea de revisar las propuestas concretas de la Secretaría y en particular de la Subsecretaría de Educación Básica, ¿no? Pero ustedes saben que se ha generado toda una polémica por lo que parece ser un sesgo ideológico que se busca incorporar al sistema educativo nacional, que pues digamos que guarda cierta afinidad con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y esto que él mismo ha denominado como la cuarta transformación de la vida pública del país, ¿no? Les digo, yo no tengo muchos elementos como para cuestionar estos ajustes que se buscan hacer a los programas y contenidos del sistema educativo nacional, pero de cualquier forma me parece que es sumamente importante que no haya retrocesos y que no se busque incorporar un sesgo ideológico de ninguna naturaleza, ¿no? Yo creo que pues, de lo que se trata es justamente de avanzar en la formación ciudadana que permita la construcción de una cultura política auténticamente democrática. Pues bueno, los programas de educación cívica tienen que estar ajenos a cualquier sesgo doctrinario, ideológico, etcétera, ¿no? Bueno, y esto me da la pauta para hacer el siguiente planteamiento, pero bueno, antes de ello, le cedo el uso de la voz a Pablo Luna. Adelante, Pablo. El micrófono, Pablo. Ya, perdón. Gracias, maestro. Creo que una reflexión interesante que les invitaría a todas y a todos es plantearnos a quién le conviene la carencia de esta educación cívica y de esta carencia de educación democrática. Hace mucho tiempo platicábamos acerca de que en México lo que realmente existe es una democracia creciente, una democracia adolescente todavía, que se ha fortalecido gracias a las instituciones, gracias a la sociedad civil, pero donde realmente los primeros interesados, pues que son los partidos políticos, no están haciendo mucho. ¿Y esto a qué viene a colación? Pues que realmente lo que a ellos les conviene es que vivamos en esta especie de democracia oligárquica liberal, ¿no? Es decir, en los mismos partidos políticos donde se aplica el chapulineo, que es lo que comentaba Berenice, donde vivimos a través de caudillos, donde se vota por el caudillo, por el personaje, más que por su ideología o sus propuestas, les conviene. ¿Por qué? Porque lo que vemos es, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, ¿no? Los Codwell llevan
años, o los Joaquín Codwell llevan años gobernando en Quintana Roo, lo mismo que podemos ver en otras entidades del país, en Aguascalientes, donde los del PAN son primos de los del PRD, en Guerrero, ¿no? Donde Añorbe es primo político de Ángel Aguirre, en la Ciudad de México, donde se va heredando básicamente el poder, y todos estos vínculos que tienen esa oligarquía política dentro de los partidos no permite que se crezca democráticamente, considero yo, es una opinión muy personal a raíz de lo que he vivido empíricamente, y creo que también ahí viene otra situación que refuerza esto, pues tiene que ver con quienes están en las cúpulas de esos partidos políticos. Es decir, alguien que empieza a hacer carrera político desde abajo, como coloquialmente se dice, en la grilla, va a ser muy difícil que aspire a ser un jefe de gobierno, que aspire a ser un presidente de la República o ir más allá. Normalmente son quienes llegan a las gubernaturas o a cargos realmente de liderazgo dentro de los partidos, pues son gente que tiene dinero, vamos a decirlo así abiertamente, tiene dinero, y por lo tanto, gente que se forma un poquito más abajo, pues a lo mucho que llegará será ser diputado federal, secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Y lo vemos en el caso de la Ciudad de México, pues con quienes son actualmente alcaldes, ¿no? Hay quienes ya fueron diputados locales, diputados federales, pero aspiran a ser un poquito más y tienen un respaldo político empresarial muy fuerte. Los demás van a dar el salto seguramente al Senado o a la Cámara de Diputados Federal. Entonces esa es como la reflexión, ¿no? Que realmente existe una cúpula, una oligarquía dentro de los partidos políticos a la cual le conviene el status quo. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pues tiene mucha razón Pablo, y esto lo ligo con lo que comentábamos hace rato sobre los perfiles de ciudadanía que se construyeron en distintas épocas del siglo XX, ¿no? O sea, ¿por qué se buscaba construir un determinado tipo de ciudadanía en atención a ese contexto? Pues justamente porque era lo conveniente para el régimen en ese momento, ¿no? Bueno, esto me da la pauta para pasar a esta parte respecto a cuáles son los agentes relacionados con la impartición de la educación cívica. Bueno, esto lo ligo con estos dos comentarios que han hecho tanto Pablo como Carlos. Sabemos que quizás el principal agente responsable de la impartición ciudadana, de la impartición de la educación ciudadana, pues es el Estado a través del sistema educativo nacional, como lo hemos comentado, ¿no? O los sistemas educativos estatales, como sea, forman parte de la educación básica. Entonces, bueno, quizás esta entidad, la responsable, el Ministerio de Educación, es la principal responsable de llevar a cabo estos esfuerzos de educación ciudadana. Pero no solamente, en la actualidad, las autoridades electorales también juegan un papel importante aquí. Sus esfuerzos están encaminados sobre todo a los ámbitos no formales, es decir, a un espacio ajeno a la escuela, ¿no? Sin embargo, en el caso de las autoridades electorales, pues los alcances que tienen en materia de educación ciudadana, con todo respeto lo digo, pues creo que son un tanto limitados, pues porque en realidad la función sustantiva de las autoridades electorales, pues es comicial, no es educativa, ¿no? Entonces, pues en muchas ocasiones no cuentan con la infraestructura, con el personal, con el tiempo, con los recursos, e incluso en algunas ocasiones creo que ni siquiera con la iniciativa o las ideas precisas, ¿no? Esto lo comento, lo digo con absoluto respeto, porque en muchas ocasiones se suele recurrir por parte de las autoridades electorales a estos ejercicios trillados de los simulacros electorales. Y con todo y que esto puede resultar muy valioso porque termina por ser un ejercicio de acercamiento con la democracia formal para niñas y niños,
pues creo que termina siendo una visión un tanto limitada por lo que estamos comentando, ¿no? O sea, la democracia no se alcanza ni se agota en las urnas. La ciudadanía no se refiere únicamente a asumirnos como electores, sino que va mucho más allá. Por eso es que yo suelo ser un tanto crítico de estos ejercicios de participación ciudadana que se refieren a los simulacros electorales. Celebro ahora cómo se lleva a cabo la consulta infantil y juvenil, aunque creo que hay algunas cosas que se tendrían que revisar, porque como ya no se hace a la par de la jornada electoral, pues a lo mejor ya no tiene el mismo punch ni para la difusión ni para el ejercicio de la consulta, ¿no? Pero bueno, pues habrá que revisar. En fin, el caso es que las autoridades electorales, como quiera que sea, juegan un papel importante como agentes de los procesos de educación cívica. Y también, pues podemos incorporar aquí los esfuerzos de la sociedad civil. Hay varias asociaciones civiles, algunas asociaciones políticas nacionales que pues contribuyen en estos esfuerzos de formación ciudadana. Claro, pueden estar, digamos que permeadas por algún sesgo ideológico que beneficia al partido, pero como quiera que sea, los esfuerzos de socialización política, pues no tienen demérito, ¿no? Y los partidos políticos también juegan o debieran jugar un papel importante en los procesos de educación ciudadana. Pablo bien lo comenta, los partidos políticos quizás no en la práctica no tienen como mucho interés en digamos, empoderar a la ciudadanía, ¿no? Esto soy muy cuidadoso al afirmarlo, pero también, pues lo digo a la luz de la experiencia concreta. Ustedes saben que los partidos políticos, por ejemplo, tienen etiquetado una parte de su presupuesto para el empoderamiento, la capacitación de mujeres, ¿no? Bueno, pues muchas de los esfuerzos que hacen los partidos políticos que quizás ni siquiera podríamos considerar esfuerzos por capacitar a las mujeres, pues son realmente irrisorios, ¿no? Han llegado al Tribunal Electoral algunos casos de militantes de los partidos políticos, militantes mujeres, evidentemente, que pues se duelen justamente del destino de los recursos y las estrategias que adoptan los partidos políticos aparentemente en beneficio del empoderamiento político de las mujeres. Tengo muy presente el caso de un partido político, no recuerdo la clave de la sentencia con la cual se resolvió la controversia, pero controvertía el hecho de que los partidos políticos hubiesen destinado recursos etiquetados para la capacitación de las mujeres a la producción de materiales utilitarios, que además fíjense ustedes cómo pues reproducían estos clichés y estos roles de géneros estereotipados, porque los productos utilitarios que se produjeron eran sombrillas, delantales y guantes de cocina, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso no contribuye en lo absoluto a la capacitación de las mujeres, al empoderamiento y además, bueno, pues dice mucho justamente de la visión que tienen los partidos políticos respecto a, pues cuáles son los beneficios que consideran que deberían de tener las mujeres, ¿no? Que pues en este caso son materiales ligados a clichés, como les digo, a estereotipos y no pues ligados a procesos de capacitación, ¿no? Bueno, hablo en general por todos los partidos políticos, por supuesto tampoco generalizo y no afirmo que todos los partidos políticos pues tengan esta visión, pero creo que sí los partidos políticos no han logrado pues cumplir a cabalidad su responsabilidad como entidades de interés público, que entre otras cosas, pues tendría que convocarlos a desarrollar estos procesos de capacitación ciudadana. Esta naturaleza de entidades de interés de interés público, perdón, también se les dotó a los partidos políticos con la reforma que mencionábamos hace rato de 1977. Esa reforma reconoce a los partidos políticos en la Constitución como entidades de interés público, a partir de lo cual pues, los partidos asumen funciones no solamente con el sistema político, sino con la sociedad. Por ello es que a los partidos políticos, desde esa reforma del 77, se les reconoce como prerrogativa permanente el acceso a medios de comunicación masiva.
Los partidos políticos, si bien tienen más presencia en medios de comunicación como radio y televisión durante las etapas de campaña, no es que durante los periodos ordinarios no aparezcan en spots. También durante periodos ordinarios los partidos políticos promueven spots, en este caso de tipo político, de propaganda política y no de propaganda electoral. Esto responde justamente a esa naturaleza de entidades de interés público y a sus responsabilidades como entidades que favorecen o tendrían que favorecer la socialización política, ¿no? Entonces, a través de estos espacios participación de los partidos en medios de comunicación masiva, pues quizás se pudieran explorar otras posibilidades para el empoderamiento de la ciudadanía a través de mensajes pues que busquen justamente este propósito, ¿no? Pero por lo que vemos es que los partidos políticos en general se mantienen ajenos a estos objetivos, ¿no? Pero bueno, pues es una tarea pendiente sobre la cual pues conviene reflexionar. Para cerrar en estos últimos minutos que nos quedan, quisiera compartirles estas premisas que yo extraje de este documento. Aquí sí tuve la pertinencia de incorporar la fuente. Son documentos de la UNESCO, en donde podemos advertir cuáles son las expectativas que tienen los jóvenes de la región latinoamericana respecto a la educación cívica y el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, en particular me parece que en general me parece que es importante que tengamos en cuenta estas premisas sobre las ventajas y desventajas que nos ofrecen el uso de las tecnologías, ¿no? Entre las ventajas, pues podemos citar que a través del Internet, pues tenemos esto que se conoce como la carretera de la información. A través de Internet podemos tener acceso prácticamente a cualquier tipo de información sin muchas cortapisas, sin muchos obstáculos. Estamos hablando de que el Internet, sobre todo a través de las redes sociales, permite la comunicación oblicua, esto que hemos comentado ya en muchas ocasiones, de que los medios digitales, a diferencia de los tradicionales, pues nos convierten a todos en receptores y emisores al mismo tiempo. También ya en alguna sesión comentamos que las redes sociales en particular pueden alentar la participación política. Las nuevas tecnologías alientan los esfuerzos de gobierno abierto y de rendición de cuentas y también permiten la interacción social permanente. Entre las desventajas, pues tenemos que hay una brecha digital que es innegable, con todo y que encuestas como la del uso de las nuevas tecnologías en los hogares del INEGI, estas encuestas demuestran que cada vez crece más el número de usuarios de las nuevas tecnologías y de personas que tienen acceso a Internet, pero con todo y eso, pues sigue habiendo una brecha digital importante, que no es otra cosa, sino un reflejo de la desigualdad que priva en nuestro país, ¿no? Tenemos también un fenómeno de analfabetismo digital que finalmente pues es una de las preocupaciones que a mí me llevaron a incorporar este tema a el programa del diplomado, ¿no? O sea, no sabemos cómo utilizar y cómo desenvolvernos en el ámbito digital, ¿no? Decía que, bueno, pues esto puede que sea solamente un reflejo de la manera en que nos interrelacionamos en el mundo físico, ¿no? Entonces, bueno, pues Internet se comercializó, empezó a consumir de manera masiva, pero en realidad, pues nunca, o creo que nunca la mayoría de las personas nos dimos a la tarea de realmente, pues, saber qué es lo que representa Internet en términos comunicacionales, sus alcances, y realmente pues nunca nos detenemos a reflexionar cómo interactuamos a través de las nuevas tecnologías, ¿no? En particular Internet y redes sociales. Entonces existe, creo yo, un analfabetismo digital casi generalizado. Bueno, como parte o como consecuencia de ese analfabetismo digital, pues tenemos una incapacidad para discriminar la información, es decir, no tenemos las habilidades, las competencias como para justamente discernir cuando nos llega una noticia falsa, cuando somos susceptibles a formar parte de estos círculos de difusión
o de estos círculos de desinformación a través de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Y bueno, también entre las desventajas tenemos esto que yo denomino como la desvinculación vinculante, porque pareciera que estamos hoy en día más conectados con un mayor número de personas y al mismo tiempo estamos más aislados, ¿no? Estamos ensimismados en nuestro propio mundo, ¿no? Solo tenemos contacto con las demás personas a través de lo digital y ya no a través de lo físico. Bueno, y por último, pues otra de las desventajas, entre muchas que podríamos citar, tenemos la violencia verbal como motor de la violencia física. Vemos que a través de las redes sociales, pues se pueden alentar esos discursos de odio, de violencia, de discriminación, de misoginia, que pues en la práctica puede tener algunas repercusiones importantes. No es por generar polémica, pero ustedes seguramente están al tanto de este informe que se filtró del caso Ayotzinapa y que ha generado mucha controversia durante este fin de semana, ¿no? Bueno, pues esa controversia ha estado plagada justo de esta violencia física, de esta violencia verbal en el ámbito digital, y realmente pues a mí me resulta preocupante porque no sé qué consecuencias pueda tener en el mundo físico en contra de los periodistas, como en el caso de esta mujer, Penilei Ramírez, que fue quien publicó la nota en el periódico Reforma, ¿no? Y sobre la cual se han cernido muchas de estas opiniones y mensajes de odio y de violencia verbal y de misoginia. Entonces, bueno, pues puede ser, no estoy totalmente convencido de ello, pero creo que hay muchos elementos para pensar que esta violencia que se genera en el mundo digital eventualmente puede tener un cauce en el mundo físico y las consecuencias pues, pueden ser realmente catastróficas, ¿no? Sumamente preocupantes. Bueno, y por último les decía que les quería compartir estos datos respecto a las expectativas que se trazan los jóvenes de la región. Bueno, de acuerdo a estos documentos de la UNESCO, a pregunta expresa de qué es lo que quieren los jóvenes de la región latinoamericana, ellos manifiestan que lo que desean es aprender más allá de los tópicos tradicionales como aritmética y alfabetismo. Desean aprender a ser críticos, a ser ciudadanos responsables, a conocer sobre el mundo. Aprender a través de desean aprender a través de modalidades distintas e interactivas. Es decir, que los jóvenes de la región latinoamericana están conscientes de que necesitan desarrollar competencias y habilidades. Están conscientes de que el conocimiento abstracto pues, puede resultar sumamente valioso, pero lo es todavía más si puede tener un cauce práctico, ¿no? Si lo que saben lo aplican, bueno, pues ahí se va a cerrar el círculo del aprendizaje. Y además, algo que resulta muy, muy interesante es que los propios jóvenes están ávidos de aprender a través de las nuevas tecnologías, no a través de estos mecanismos tradicionales, sino a través de las nuevas tecnologías y también a través de o a partir de enfoques pues digamos, innovadores, ¿no? Estos enfoques que se alejen de lo que Paulo Freire denomina como la educación bancaria, en donde pues, tenemos un profesor que se asume como el dueño del conocimiento y que está dispuesto a compartirlo con los demás, ¿no? Bueno, pues estos esquemas tradicionales tienen que modificarse a la luz justamente de estas expectativas que están manifestando los jóvenes tener, ¿no? Y a la luz del avance tecnológico y a la luz de las nuevas tendencias, a la luz de estos déficits de educación ciudadana, etcétera. Y bueno, algunas nociones que pueden servir para orientar estas políticas educativas que busquen satisfacer las expectativas de los jóvenes de la región se refieren, por ejemplo, a la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el día a día, o bueno, que esta presencia crea la necesidad de habilidades digitales específicas, es decir, que se parte de la premisa de que el contacto directo con las nuevas tecnologías pues contribuye a la generación de habilidades para el manejo de las mismas. También otra premisa se refiere a la actualización de conocimientos y habilidades permanentes, aprender y desaprender aceleradamente. Esta es una premisa fundamental porque considerando que el avance tecnológico es vertiginoso, pues lo que hoy es tendencia, lo que hoy es moda, para la tarde puede que ya no lo sea, que sea algo obsoleto. Entonces, debemos de desarrollar habilidades en nuestras nuevas generaciones que les permitan aprender
de manera rápida, pero con la misma velocidad desaprender algunas cuestiones, ¿no? Esto no quiere decir que pues el aprendizaje sea superfluo, sino más bien de lo que se trata es justamente de generar un conocimiento que permita desarrollar habilidades mucho más fluidas, mucho más prácticas y rápidas, ¿no? Bueno, tenemos también que para que los estudiantes sean lectores competentes en ambientes digitales, deben ser capaces de planear y ejecutar una búsqueda en línea, evaluar la utilidad de los contenidos y valorar la credibilidad de las fuentes de las que proviene la información, justamente las habilidades a las cuales estamos haciendo alusión. Los conocimientos nos tienen que permitir en la práctica desarrollar habilidades para discriminar la información, para ya no ser presas fáciles de las noticias falsas, para generar una nueva forma de conversación, o mejor dicho, para generar formas de construcción de la conversación pública distintas a las que tenemos en la actualidad, entre algunas otras cuestiones. Y bueno, un último aspecto que resulta también muy importante porque nos habla de la madurez de la juventud latinoamericana, se refiere a que a la mayoría de los estudiantes no podrá desarrollar estas habilidades por sí solos a través de prácticas casuales y necesita de la guía explícita del docente y de contenidos educativos de alta calidad para lograr el dominio de estas importantes habilidades. Es decir, que la ciudadanía, bueno, en este caso los jóvenes latinoamericanos, consideran que es sumamente importante contar con la guía de personal capacitado para que ellos puedan desarrollar estas habilidades y apropiarse de estos conocimientos, ¿no? Es decir, que están plenamente conscientes de que no van únicamente a apropiarse de estos conocimientos de manera empírica, sino que requieren ser sujetos a un proceso de aprendizaje en donde haya una guía con una mayor expertise. Entonces les digo, pues esto me parece sumamente importante de tener en consideración. Y bueno, aquí en esta última lámina tenemos simplemente algunos apuntes que nos hablan del contraste entre justamente esto que podríamos llamar como educación tradicional y la educación moderna, la educación digital. Bueno, este comparativo yo lo extraje de esta fuente de Noé Rian de Juárez, en donde pues establecen estos dos enfoques, el modelo tradicional que él denomina el modelo industrial y el modelo digital. Bueno, no nos detenemos demasiado en ello por cuestión de tiempo, pero podemos advertir pues que hay ahí algunos contrastes significativos entre los modelos tradicionales y los modelos actuales, los modelos que nos demandan una educación y una formación digital. Bueno, por último, ya para cerrar, porque nos queda un minuto, simplemente les dejo en esta lámina algunos temas a reflexionar que se relacionan pues con todos los contenidos que hemos venido discutiendo a lo largo de estas sesiones del diplomado, ¿no? La huella digital, evidentemente cualquier interacción que tenemos en y con las redes sociales y con internet, pues nos genera una huella, un expediente que pues va a quedar ahí permanente, ¿no? Y que puede tener algunas repercusiones, como el hecho de que pues a la sazón pues seamos objeto de un bombardeo de mensajes teledirigidos, ya no a microsegmentos, como ocurrió con la experiencia de Cambridge Analytica, sino en términos individuales. Es decir, a partir del expediente digital que yo estoy contribuyendo a construir a partir de mi navegación en la red, bueno, pues puede ser que en un futuro no muy lejano, la publicidad que yo reciba ya no sea pues compartida por otras personas, sino que esté dirigida exclusivamente a mi perfil, ¿no? Es un esquema que pues resulta sumamente inquietante porque pues va a resultar que pues las grandes empresas programadoras y las grandes dueñas de estas empresas que están dominando el mundo digital como Amazon, Google, Apple y demás, pues van a conocernos mucho mejor que nuestras propias familias. Y esto pues ya lo veíamos en uno de los videos que revisábamos con anterioridad, ¿no? Bueno, por supuesto, los temas de ciberseguridad y de invasión a la privacidad pues van a estar presentes, la difusión de noticias falsas y la posverdad, bueno, pues van a estar igualmente presentes en la medida en que no logremos avanzar con estas habilidades que nos permitan discriminar la información. Bueno, el tema de la neurociencia y el uso de los algoritmos también es fundamental en la actualidad porque, pues les digo, a partir de ese perfil que contribuimos a construir en el mundo digital,
pues nos van a conocer mucho mejor las grandes empresas transnacionales y pues van a saber mejor cómo llegarnos, ¿no? Ya sea para vendernos un producto, para influirnos políticamente, para generar alguna ideología en particular, qué sé yo. Y bueno, la interacción virtual versus el aislamiento físico es algo que ya que habíamos comentado. Les decía, yo lo denomino algo así como la vinculación desvinculante, porque pareciera que estamos en contacto con infinidad de personas a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo nos estamos aislando físicamente y de alguna manera pues, rechazando el contacto físico con nuestros pares. Y creo que todavía no hemos alcanzado a vislumbrar cuáles son los problemas de salud y emocionales que puede tener el involucramiento en las nuevas tecnologías, sobre todo a la luz de esto que parece estar ya en puerta y de manera inminente, que es el metaverso, ¿no? La combinación del mundo virtual con el mundo físico, pues bueno, de alguna manera nos va a atrapar. De hecho, pues se vende justamente como esta idea del metaverso, se vende como una experiencia inmersiva, y entonces realmente los desafíos, los retos, incluso los escenarios en sí mismos que nos plantea el uso y la adopción de estas nuevas tecnologías, pues es todavía de pronóstico reservado, y por lo tanto las consecuencias que puede tener para la humanidad y para las personas en lo individual, pues también son igualmente todavía poco visibles, ¿no? De hecho, bueno, pues yo no sé qué efectos pueda tener a largo plazo estos 2 años de pandemia que hemos sufrido, en términos emocionales y en términos también pues de la salud, tanto física como mental, ¿no? En fin, pues son solo algunas de las ideas que considero que nos tendrían que llamar a la reflexión a la luz de todo lo que hemos venido comentando y pues lo que resta por discutir en las próximas sesiones del diplomado. Bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición, ya nos pasamos 3 minutos, pero igual si alguien desea hacer algún comentario de cierre, alguna reflexión final, pues con todo gusto pues nos la puede compartir, aunque sea así de manera telegráfica para no abusar más del tiempo. Bueno, si no hay comentarios, no me resta más que agradecerles de nueva cuenta el favor de su atención, reiterarles mi reconocimiento por su interés en formarse, en capacitarse a través de estos programas que imparte la Escuela Judicial Electoral, mi reconocimiento también por atender este diplomado programado en este horario tan temprano, y bueno, pues yo todavía tendré el gusto de compartir por lo menos un par de sesiones más con ustedes, una la próxima semana y la final con la que cerraríamos el programa del diplomado dentro de 2 semanas. Hasta entonces me despido, les deseo un excelente inicio de semana y bueno, pues encantado de volver a saludarles. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buen inicio de semana. Cuídense. Buena semana para todas y todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias por el comentario, Silvia. Concuerdo completamente. Hasta luego. Gracias, Chris, por el apoyo. Nos vemos, Rafa.